Este es otro tema, pero antes de cerrar con la cuestión de la semántica, quiero advertir sobre un episodio sumamente preocupante que ocurrió hace unos meses en la Cancillería. Nos había visitado el rey de Noruega y hubo un acto en la Cancillería presidido por el canciller argentino y el cuerpo diplomático, y voy a hacer una pequeña introducción para que me entiendan. Este era el paisaje, ¿no es cierto? Tenemos que tener en cuenta entonces que el Reino de Noruega es un país reclamante de soberanía en el continente antártico, de una porción bien diferenciada. La República Argentina es reclamante de otra porción muy bien diferenciada, que, es cierto, está en discusión con los intereses de Chile y el Reino Unido, y a tal punto la República Argentina está convencida de su reclamo que ha incorporado el sector antártico argentino a la nueva provincia Tierra del Fuego, Antártida y el Atlántico Sur. Todos sabemos que algunos países, por ejemplo Malasia, ha intentado la internacionalización de la Antártida en alguna asamblea de la organización, alguna asamblea general, cuando se celebraba alguna asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas, y su proyecto era declarar a la Antártida Patrimonio Común de la Humanidad. ¿Qué quiere decir? Internacionalizar el continente antártico. Quiere decir que históricamente, desde la época heroica, tanto el Reino de Noruega como la República Argentina estaban en una posición distinta. Sin embargo, nos sorprendemos de escuchar al canciller argentino decir, así como al pasar ante el rey de Noruega, que la Antártida indudablemente era patrimonio común de la humanidad. Esto es muy peligroso porque es el representante que tiene el Poder Ejecutivo Nacional el país en el exterior. O sea, es el secretario del presidente, si bien es el presidente que maneja las relaciones exteriores, las tiene delegadas en el canciller. ¿Y cuál habrá sido la sorpresa del rey de Noruega? Porque habrá dicho, bueno, pero tanto Noruega como la Argentina somos países reclamantes, pero los argentinos están diciendo que están renunciando a su propio reclamo. Y esto es muy grave. Yo lo conversaba con un experto en el tema, el doctor Ariel Masi, que fue durante muchos años director de Antártida de la Cancillería, y me advertía, ojo, porque con cierta ligereza dicen, no, el artículo 4 del Tratado Antártico protege los derechos del reclamo territorial, pero lo que hace el artículo 4 es resguardar los reclamos que los países territorialistas han hecho a la firma del tratado, pero ese artículo 4 no prohíbe la renuncia de los derechos de soberanía. Quiere decir que un Estado como la República Argentina puede renunciar al reclamo que estableció cuando la firma del tratado, y el problema es que cuando habla un canciller crea un precedente a nivel internacional. Entonces uno a veces no entiende este desconocimiento total de los temas en gente como el caso del canciller Faurier, que es un diplomático de carrera. Cambiando un poco el ángulo en cual observar la cuestión, ¿usted concibe al Brexit como una oportunidad de fortalecimiento de nuestro posicionamiento en el reclamo y que esta situación fue desaprovechada? Indudablemente, todavía se podría aprovechar, indudablemente que sí, porque el Brexit hace que el Reino Unido se vaya de la Unión Europea. Todavía no sabemos si se va a ir realmente, cómo se va a ir, en qué condiciones, pero tenemos que tener en cuenta que en 1972, cuando el Reino Unido ingresa a la Unión Europea, incorpora todos los tratados a partir de 1972 hasta llegar al Tratado de Lisboa a las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y un pretendido territorio antártico que comprende todo el territorio antártico argentino como territorios de ultramar del Reino Unido a la Unión Europea. Quiere decir que si el Reino Unido se va de la Unión Europea, se lleva a los territorios de ultramar. Esos territorios de ultramar ya no van a ser más
del Reino Unido en la Unión Europea, sino van a ser del Reino Unido. Esto va a hacer que la colonia británica de las Islas Malvinas no reciba más el Fondo de Desarrollo Europeo y que no tenga más libre ingreso al mercado europeo de todos sus productos, que generalmente son productos del mar, que implica un alto porcentaje de sus exportaciones al mundo. Quiere decir que indudablemente están muy preocupados los Kepler estaban en contra del Brexit, están muy preocupados. Esto no quiere decir que nos va a facilitar las cosas diplomáticamente con los países europeos, porque Inglaterra se va de la Comunidad Europea, pero no se va de la NATO. Entonces, y la base de Malvinas, que está en Monte Agradable, es una de las tantas bases de la NATO. Y hay un estudio de un documento que se presentó en el Parlamento Europeo sobre la posible europeización de las bases de ultramar de los países pertenecientes a la Unión Europea. Quiere decir que, indudablemente, si nos favorece o no nos favorece, sí nos favorece. Ahora, no tenemos que creernos que esto va a facilitar el logro de un gran apoyo de los países europeos. Se puede negociar, puede haber más de utilidad de algunos países, puede ser el caso de Italia, ¿no es cierto? No tanto de España, como podría creerse por lo de Gibraltar, porque resulta que España es el país que más licencias compra, licencias de pesca a la colonia británica de las Islas Malvinas. Quiere decir que está muy interesado en seguir pescando en la zona, protegido por los barcos y las aeronaves británicas. Ahora hay otra cosa muy importante. ¿Qué va a hacer la Argentina con respecto a esto? Esto es una oportunidad, no es una oportunidad para dar vuelta a las cosas, pero es una oportunidad más. Ahora, el problema está en que la República Argentina, en vez de tener una directriz para aprovechar esta pequeña debilidad del Reino Unido, se adelanta y dice por boca de sus diplomáticos que cuando el Reino Unido salga de Europa o de la Unión Europea, ellos están dispuestos, y la contraparte ya lo dijo también, Johnson, cuando estuvo el canciller británico, cuando estuvo en la República Argentina, en una de las últimas reuniones G20, a firmar un tratado de libre comercio con la Argentina, pero la Argentina levantó más la apuesta diciendo que la Argentina se ofrece para facilitar el relacionamiento económico del Reino Unido con el resto de los países latinoamericanos. Y Theresa May ha dicho que hay que ver la salida de la Unión Europea como una oportunidad para convertir a Gran Bretaña en una potencia realmente global. Quiere decir que en el sueño neoconservador de Theresa May está algo que no están dadas las condiciones históricas para lograrlo, pero la fantasía de la restauración del imperio. Y en la fantasía de las élites dirigentes argentinas está la de volver a colocarse bajo el aro protector de ese imperio británico. La ex canciller Susana Malcorra lo dijo claramente: el Reino Unido es un país muy importante para nuestra reinserción en el mundo. La vuelta a la ecuación anglo-argentina. Indudablemente, al menos en la fantasía. ¿Usted encuentra alguna vinculación de la deuda externa con la cuestión Malvinas, el feudoso endeudamiento y todo lo que condiciona, y si realmente condiciona, nuestro reclamo soberano? El gobierno se está manejando con una fantasía que he escuchado muchas veces. Yo la primera vez que se la escuché fue al presidente del Banco Central durante la Guerra de Malvinas, de que una cosa no son los negocios y otra cosa es la política, lo que no es así. En aquella época, en plena Guerra de Malvinas, el presidente del Banco Central nos decía que había que seguir pagando la deuda externa con los ingleses pese a que estábamos en guerra, porque no se dejaba de pagar a un país sino a los bancos acreedores. En el tema del endeudamiento pasa exactamente lo mismo.
¿Qué es el Reino Unido? El Reino Unido es una potencia de segundo orden a nivel mundial, pero es un centro financiero muy importante. Londres quizás es más importante centro financiero que Nueva York. Si nosotros necesitamos periódicamente ir a pedirle plata prestado, indudablemente perdemos fuerza en nuestro reclamo soberano, porque no podemos ir a pedirle dinero prestado y tener una actitud hostil contra el que nos presta el dinero. Pero además, en enero del 2017, el presidente Macri firmó un decreto, que yo creo que fue el 11 de enero y el 12 de enero se publicó en el boletín oficial, en que por uno de los tantos bonos de endeudamiento que iba a emitir la República Argentina, la República Argentina renunciaba a su inmunidad soberana y se sometía a los tribunales de Londres. Quiere decir que la Argentina se está sometiendo los futuros conflictos por su deuda externa ante los tribunales del país que está ocupando con sus tropas militares parte de su territorio. Tal cual, terrible. En su libro usted habla de lo que es el utopismo juridicista. ¿Puede comentarnos un poco sobre eso? La República Argentina, el argentino medio, tiene la idea de que otros le solucionen los problemas. Y entonces, por un lado, el tema Malvinas se va a solucionar, lo dijo el otro día el canciller Fauré, en la Organización de Naciones Unidas. Quiere decir que el tema Malvinas, que es un tema importante por las riquezas naturales que existen en el Atlántico Sur, no lo vamos a solucionar los argentinos, sino lo va a solucionar la Organización de Naciones Unidas. Siempre estamos transfiriendo la solución del problema ajenos para no hacer nosotros el trabajo. Cuando yo hablo de utopismo juridicista, vamos a ver que de 1853 hasta la fecha, la República Argentina confió ciegamente en el derecho internacional. Está bien, un país como el nuestro, que es un país pacífico, que es un país que no puede, en las condiciones actuales, realizar una política de poder, ampararse en la jurisdicción internacional. Pero lo que tenemos que entender es que la simple juridicidad internacional no va a solucionar las cosas. O sea, nosotros tenemos que crear las condiciones internas. O sea, ningún organismo internacional, ni la Corte Internacional de Justicia, ni la Asamblea General de Naciones Unidas, ni el Comité Especial de Descolonización no van a devolver las Islas Malvinas. Son lugares donde nosotros tenemos que insistir con nuestro reclamo para mantener vigente el mismo. Pero los argentinos tenemos que convencernos que tenemos que hacer el esfuerzo, que tenemos que hacer una tarea, que no podemos esperar que este conflicto lo resuelvan de afuera, sino que lo tenemos que resolver nosotros. Y para resolver nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tener políticas proactivas. Y esas políticas proactivas tienen tres ejes. El primero es darnos cuenta que solamente la legalidad democrática nos va a permitir el debate de ideas para poder crear ese núcleo central de políticas proactivas. Que esas políticas proactivas tienen que tener un centro en el desarrollo económico, y el desarrollo económico tiene que ser homogéneo y bien distribuido en todas las regiones del país. Obviamente el desarrollo económico significa mercado interno, significa industrialización y significa tener un nivel de endeudamiento civilizado. ¿Por qué hoy día tenemos un nivel de endeudamiento incivilizado? Porque la República Argentina en 3 años ha tomado más deuda en el exterior que durante los últimos 20 años ha tomado ningún país emergente. ¿Por qué ha tomado tanta deuda la República Argentina? Porque para felicidad de la presente administración, cuando asumió, la Argentina tenía un bajo nivel de endeudamiento. Pero hoy estamos a la puerta del default, y si no hubiera venido este salvataje del Fondo Monetario Internacional, ya hubiéramos defaulteado la deuda que creamos durante los últimos 3 años. Quiere decir que la idea de un desarrollo económico, autónomo, autosostenido y proporcional en todas las regiones del país no está logrado. Y la tercera pata es la inclusión social, que es fundamental.
porque los teóricos de la geopolítica nos decían, para que un país sea un país que realmente sea independiente y sea viable, necesita 3 factores. Uno es libertad de movimiento, la República Argentina lo tiene. Otro es amplitud de espacio, la República Argentina lo tiene. Y otro es cohesión social, la República Argentina no lo tiene. Por eso es que hablamos de consenso democrático para poder crear las ideas necesarias, desarrollo económico sostenido y equilibrado con inclusión social, para evitar los conflictos internos. Logrados esos 3 objetivos, yo creo que la Argentina está en condiciones de hacer muchas cosas.